Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Hola, hola, por favor, ¿el audio llega bien? ¿Me escuchan bien todos? A ver si alguien me ayuda, por favor, a confirmar. ¿Sí? Gadiel, gracias. Eres muy amable, gracias por responderme. Sarela, gracias. Buen día con todos. Entonces, si no hay problemas con el audio, vamos a dar inicio a esta sexta semana de clase. Ya están viendo en pantalla, es la segunda parte de la escritura y esto implica que vamos a hacer un estudio de la parte normativa, ¿no? En normativa hemos visto mayúsculas, ahora es el acento escrito básicamente, y una tercera parte es los signos de puntuación, que lo vamos a ver casi al final del curso. ¿Y por qué al final y no al inicio? La puntuación está relacionada con la parte gramatical. Si sabemos gramática, podemos hacer un uso correcto, adecuado de los signos de puntuación. Entonces, al finalizar, casi creo que es la semana 17, ya hemos visto todo lo que es sintaxis, ya hemos visto todo lo que corresponde a la función de las frases. Entonces, ya con propiedad podemos hacer un uso adecuado de los signos de puntuación. Pero en esta sexta clase, que es la segunda parte de la escritura, necesitamos conocer las reglas para hacer un uso adecuado de la tilde, del acento escrito. ¿Y qué es acento para empezar? ¿Cómo nosotros vamos a saber si el acento está bien colocado o no? Primero, el acento prosódico. Hablamos de la clase de acentos, recuerdan, acento prosódico, ortográfico y acento fonológico. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en el acento prosódico, que es la que hace referencia a la fuerza de voz con que pronunciamos una sílaba dentro de una palabra. Cualquier palabra, por ejemplo, pizarra, hay una sílaba tónica, ¿no? Cuando decimos lapicero, otra sílaba tónica. Ahora, según esa intensidad, según la fuerza de voz con la que pronunciemos una sílaba, la sílaba, perdón, de la palabra, podemos clasificar a las palabras en 4 grupos. Podemos hablar de agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Ejemplo, falsedad. La mayor fuerza de voz está en la última sílaba, lo que significa que esta es una palabra aguda. Franqueza está en la penúltima. Esa es la sílaba tónica y ahí encontramos la mayor intensidad, ¿correcto? Las que no presentan la fuerza de voz son las átonas, son las que carecen de ese acento prosódico o de intensidad. Y la regla para poder colocar o no la tilde tiene que ver en función de esas palabras, ¿no? De las que estamos hablando, de agudas, de graves. Vamos a ver a continuación ese aspecto. A ver, clasifiquemos a las palabras. Contempló tiene la fuerza de voz en la última sílaba. Es aguda. Carácter en la penúltima. Mayúsculas antepenúltima. Entréganoslo, ese es anterior a la antepenúltima sílaba o lo que se llama tras antepenúltima sílaba. Es una palabra sobre esdrújula. Y resulta que aquí todas, bueno, al menos contempló carácter, están tildadas porque obedecen a una regla, mientras que resumen, disolver, no. ¿Cuál será la regla? Lo vamos a descubrir juntos. A ver, contempló termina en una vocal,
por ahí ya va la regla, ¿no? Las agudas, cuando terminan en vocal, se van a tildar. Y disolver termina en una consonante. Es una consonante diferente de N de S de vocal, ¿no? Ya por ahí van recordando seguro la regla de las agudas, pero lo más importante es partir de esto. ¿Dónde está la sílaba tónica? ¿Dónde recae la mayor fuerza de voz? Porque esa es la base. Si yo no ubico la sílaba tónica, no va a ser posible saber dónde voy a colocar la tilde, cuál va a ser la tónica. Eso va a quedar de repente en la parte más débil, ¿no? Que no me va a permitir hacer un uso correcto, un uso adecuado de la tilde. Entonces, si voy a clasificar a las palabras en 4 grupos, parto por identificar dónde está la mayor intensidad. Las agudas, acá viene la regla general. Esto es lo que debemos conocer sí o sí. La regla de acentuación o la regla general de acentuación gráfica en las agudas nos dice que se tildan siempre que terminen en N. Tengo que buscar una palabra que termine en N, como por ejemplo Superman, termina en N, canción, pasión, corazón, N, ¿no? O que terminen en una consonante S. Jesús, compás. O puede ser que termine en una vocal. Sustituí, samurái, café, etc. Pero la mayor fuerza de voz siempre hay que asegurarnos que esté en la última sílaba. Y vamos a contar en este orden, ¿no? Última, penúltima, antepenúltima y anterior a la antepenúltima. Y no se tildan si terminan en Y o en grupo consonántico. A ver, una palabra que sea aguda y que termine en Y. Virrey, ¿no? Virrey, convoy. O la palabra, por ejemplo, estoy. ¿Y qué tiene que ver eso? A ver, estoy. Resulta que al analizar secuencia de vocales, decimos que aquí hay un diptongo. Estoy. Ese es un diptongo. ¿Sí o no? O en esa sílaba hay un diptongo. Porque la Y, en término fonológico, lo vemos como una vocal. Entonces podríamos confundir y decir, es aguda, termina en vocal, le coloco tilde, ¿no? Para evitar eso es que nos presentan esta segunda consideración. No se tilda si termina en Y, a pesar que en el plano fonológico es una vocal. O si termina en grupo consonántico, tic-tacs, ¿no? Mamuts. Si a simple vista dijésemos tic-tacs, después termina en S. Y la regla dice que si termina en S, le coloco tilde. Si le coloco, fallé, porque no es solamente la letra S. Tenemos la C y la S. Es grupo de consonantes, ¿no? Por eso es que debemos evitar la tilde en este caso. Pasemos a las palabras graves o llanas. Se tildan siempre que no terminen en N, en S ni vocal. Pero asegurémonos siempre que la fuerza esté en la penúltima. Última, penúltima. ¿Está bien? Hay entonces palabras como por ejemplo árbol, césped, fénix, clímax, aníbal, cadáver. Sí, le voy a colocar la tilde. Sí va a ir porque está cumpliendo la consideración. No terminan en N, en S, ni vocal.
se tildan si terminan en Y. Ahora es otro caso, ¿no? Por ejemplo, volei. Volei. Sí le vamos a colocar la tilde. O de repente la palabra que es grave, jersey, ¿no? Jersey. Sí le vamos a colocar, es una palabra grave, termina en Y, le coloco la tilde. En el caso de los grupos consonánticos, bíceps, tríceps, forceps, masters, ¿no? Son grupos de consonantes. No me detengo solo a mirar la S. Ya sé que no solo es una letra, tenemos más. En bíceps, PS. En records, DS. Bíceps, P y la S, ¿no? Entonces, aquí se trata de mostrar consideraciones de regla general y los casos particulares. Esto sería pues importante tener en cuenta, ¿no? Que sí hay que colocar la tilde cuando termine en Y, en grupo consonántico también. Y aparte de esto, que debemos tomar en cuenta, y acá voy a hacer una anotación adicional, es, por ejemplo, con las palabras que presentan el hiato acentual. Ustedes saben que la regla de las agudas para que lleven tilde es siempre y cuando terminen en NS vocal. Acá les muestro dos casos. A ver. Y otra con las graves. A ver. Ya. Solo vamos a aprovechar estas palabras para considerar lo siguiente. Hay una autocorrección, ¿no? De inmediato el equipo reconoce que la palabra maíz está mal, así como lo presento, no corresponde. ¿A qué se debe? Bueno, si analizo la fuerza de voz, está en I, ¿no? Maíz. O sea, también es una palabra aguda. Claro, termina en Z. No debería colocar la tilde por regla general, pero acá sí me veo en la necesidad de colocar la tilde. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar un hiato acentual. Esa es la justificación. Feliz, es una palabra aguda, termina en Z, pero no va con la tilde. No es justificado porque no presenta hiato. ¿Cómo era un hiato? El hiato acentual era cuando la mayor fuerza de voz recaía en la vocal cerrada. A abierta y cerrada, se separa. Veía es una palabra grave y como tal termina en vocal, no debería llevar tilde, pero acá sí. ¿Por qué? Tenemos caso de hiato acentual, ¿no? Así como oías, hiato acentual. Comían, hiato acentual. Lo que indica que no hay restricción cuando tenemos hiato acentual. Sí tienes que acordarte sí cómo es hiato acentual. Abierta más cerrada o cerrada más abierta. Vocales abiertas la A, la E y la O. Cerrada la I y la U. ¿Está bien? Listo. Entonces, a la regla de agudas hay que tener en cuenta qué pasa si hay un hiato, ¿no? Igual a la regla de graves,
Si hay hiato, ya no se somete a la regla. ¿Y qué pasa con esdrújulas? No hay problema. Las esdrújulas no tienen restricción. Solo hay que ver que la mayor fuerza de voz recaiga en la antepenúltima sílaba. Y luego todas van con tilde, ¿no? Indómito, zoólogo, cuídate, exámenes, cántaro, etcétera. Y acá vamos a agregar las sobresdrújulas. Las palabras sobresdrújulas también van a tener que llevar la tilde. Cómpratelo. Lléveselo. A ver, ya de inmediato se autocorrige, ¿no? Acá. ¿Qué tengo que cuidar en sobre esdrújulas? Así como hemos visto en esdrújulas, asegurarnos pues que la fuerza de voz esté anterior a la antepenúltima. A ver, esta es la última sílaba, esta es la penúltima, antepenúltima, antes está, ¿no? Antes de la antepenúltima, la mayor fuerza de voz. Última, penúltima, antepenúltima, antes. Antes se encuentra, vamos a cambiar el color. Eso va a pasar siempre. Esdrújula sobre esdrújula sin restricción. Se van a tildar. ¿Ok? Vamos a ver qué sucede con los monosílabos. Porque hasta el momento las palabras agudas, graves, han tenido que formarse por más de una sílaba. Ojo, pero ¿qué sucede con los monosílabos? ¿Qué regla hay que ver? Posiblemente muchos de ustedes, y también me incluyo en este grupo, hemos visto textos en algunos avisos, algunos diarios, ¿no? Que aparecen tildados o inclusive en las tarjetas de saludo de cumpleaños. Para mí siempre es importante esos detallitos, ¿no? Cuando me saludan por mi cumpleaños o una celebración en especial, me dicen, este regalo es para ti, ¿no? Y le colocan la tilde. ¿Qué pasa? Digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué le han puesto la tilde? O inclusive algunos todavía, ¿no? Le colocan así y dice, vamos con fe, sí se puede. Uy, esas palabras que son de motivación, un tanto que desmotivan, ¿no? Cuando le colocan la tilde y uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Yo siempre estoy al pendiente de si colocaron la tilde o no, no con el afán de juzgar, no, 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 sino buscar una explicación. Así que en un momento pregunté pues a mis compañeros que siempre colocaban tilde, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Porque, ay, y justificaban, decía, es que así lo aprendí. Aprendí que los monosílabos se tildan. Bueno, aprendieron parcialmente, porque no todos los monosílabos se tildan, ¿no es cierto? Si tengo un monosílabo, llámese por ejemplo de, ¿no es cierto? En un contexto como esa es otra cosa, ¿no? Si aparece este de y aparece este de, si me encuentro en un contexto
en que voy a necesitar, ¿qué cosa? Saber cuál es la diferencia, porque en algo debe haber, ¿no? De lo mejor de usted, no, es de lo mejor. La mayor intensidad en mi pronunciación está acá, pero yo no puedo decir que es aguda, no. ¿Por qué? Porque simplemente se trata de un monosílabo, pero se diferencia de este otro cuando yo le voy a colocar la tilde. Así que acá le voy a colocar la tilde porque se refiere al verbo de lo mejor. Estamos en un contexto en que este es el verbo y es el verbo dar. ¿Está bien? De lo mejor de usted, lo mejor de mí, de ti, es una preposición. ¿Se dan cuenta? En ese caso sí. Acá es donde va a ir la tilde. Es el verbo. Pero si tengo otro contexto, como estamos hablando de los monosílabos, por ejemplo, fe, si le coloco tilde y a otra palabra, fe sin tilde, ¿dónde está la diferencia? Ninguna. No hay. Se coloca tilde diacrítica para diferenciar clases de palabras y por lo tanto diferenciar significados. Acá les he mostrado con de, pero también podríamos demostrar esto con, a ver, mi, que es un monosílabo. Le pongo un contexto. Mi primo trajo un regalo para mí. ¿Cómo diferencio este mi y este otro si la forma es igual? Ahí es donde viene la tilde diacrítica. Mi primo trajo un regalo para mí. Acá hay una intensidad, una fuerza de voz. La grafico porque estamos ante esta que tiene mayor intensidad, es el pronombre. Es un pronombre personal tónico. En cambio, este que va al lado de un sustantivo que marca pertenencia, mi primo, mi hermano, mi tío, tu tío, su tío, está en el rango de los determinantes. Se llama determinante posesivo. Entonces sí hay justificación en algunos monosílabos, porque puedo diferenciar clases de palabras. Pronombre es una clase, determinante es otra clase. Entonces tengan mucho cuidado con este grupo de palabras, chicos. Casi siempre, y lo más curioso es que me justifican, me dicen, uy, yo le coloqué tilde, ¿por qué? Ah, porque es aguda terminada en vocal. Mal. Esto no es aguda, es una sola sílaba. Los monosílabos no se clasifican en aguda, nunca, así como guión. Es un monosílabo. Ahí queda. Ya está. ¿Qué más tenemos? El hiato que les había comentado, eso está presente o se aplica para todo, ¿no? Ya sea palabras agudas, no importa en qué terminan, si tiene hiato, se le coloca tilde. Graves, aída, termina en vocal, no importa, le coloco tilde. Vehículos, todas las esdrújulas y sobresdrújulas sin restricción se tildan, ¿no? Y cuanto más si está el hiato. Vamos a ver, ahora sí,
el contraste entre ese grupo de monosílabos en que sí va a necesitar la tilde y otro que no, ¿no? Empecemos con él. Tenemos dos contextos. Él me habló, yo, tú, él. Estamos en el pronombre. Pronombre personal, es la tercera persona. Yo, primera, tú, segunda, él, tercera. El libro de inglés. El libro de inglés. El que está acompañando a un nombre, el que está acompañando a un sustantivo, ese es el determinante. Ese es el modificador directo, ¿no? Es el que va al lado de un sustantivo. Entonces puedo diferenciar el pronombre, o sea, no va a ir con un sustantivo, porque un pronombre nunca va a ser modificador de un sustantivo. El artículo sí es modificador de un sustantivo, ¿no? Él me habló de ti. El libro de inglés es nuevo. Entonces tengo, en este caso, él con el nombre, siempre modificador directo, y él es el sujeto. ¿Por qué? Porque el pronombre funciona como núcleo de FN y la FN, la frase nominal, funciona como sujeto. El artículo siempre es modificador directo del sustantivo, ¿no? Tú, a ver, yo, tú, estamos refiriéndonos a la segunda persona. Tú ingresarás a San Marcos. Tu familia lo va a celebrar. Tú, con tilde, porque estamos en el pronombre personal. Tu familia, mi familia, su familia, nuestra familia, si va al lado del sustantivo, es un determinante posesivo. Hasta ahí creo que no hay ningún caso complejo, ¿no? Son muy conocidos. Mi, ya, en mí podemos tener tres significados. Podemos decir, para mí es importante que mi alumno entienda la clase. Para mí. Ese es el pronombre personal. Para mí. Mi alumno. Eso vendría a ser mi alumno, el posesivo, ¿no? Que entienda la clase. Entonces tengo mi pronombre y mi que marca pertenencia. Compuso una melodía en mi menor. Una melodía en mi menor. Do, re, mi es una nota musical. Por lo tanto, la nota musical es un sustantivo, va sin la tilde, al igual que el determinante. Al igual que el determinante. Bien. A ver. Bien, muchachos. Entonces, indicábamos que en el determinante posesivo y la nota musical no le vamos a colocar la tilde únicamente cuando es el pronombre. Está bien sencillo, se entiende. Y si no se entiende, vamos a crear más ejemplos. En el caso del sí, vamos a usar lo que más, a ver, ese cercano, ¿no? ¿Quién de ustedes en algún momento no ha condicionado, por ejemplo? A ver, si tienen hermanitos menores, le dice, si me acompañas a tal lugar, te compraré una golosina. O si haces la tarea, ¿no? A veces hay hermanitos que no quieren hacer la tarea y uno los condiciona. Si haces la tarea, ya te compro un helado o vamos al cine.
y a ustedes les habrán dicho, si ingresas a la universidad, nos vamos de paseo, nos vamos de viaje al lugar donde tú quieras, si ingresas, ¿no? Las condiciones, esos son conjunciones. Conjunciones que se llaman condicionales porque es un requisito para que algo suceda. Pero también existe una conjunción que no es de condición, sino es una completiva. A ver, voy a escribir un ejemplito porque acá tal vez no se aprecie bien. ¿Ya? A ver. Primero la que es condicional. Si ingresas a la universidad, nos iremos de paseo a Cusco. Dime si deseas que te ayuden en esta tarea. Ya, vamos a contrastar el caso sí. No todo lo que veo sí sin tilde tiene que ser condición. Hay que ver el significado. Si ingresas, es un requisito. Ahí sí digo que es una conjunción condicional. Dime si. Eso ya no es una condición. Ese es lo que se denomina la conjunción completiva porque va a presentar el objeto directo. Dímelo, ¿no? O sea, a partir de esto comienza todo lo de dime si deseas que te ayude en esta tarea, ¿no? Esto vendría a ser la completiva. No hay nada de condición. Pero lo más importante es que la condicional y la completiva no llevan tilde. Eso es importante. No llevan tilde. ¿Está bien? Hay nota musical, sustantivo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, sí. Nota musical tampoco lleva tilde. Es un sustantivo. ¿Dónde sí lo vamos a encontrar? Él piensa en sí mismo. El resto no le interesa. Piensa en sí, pronombre personal. O cuando dice la pregunta a la novia, ¿no? La gran pregunta que dice, ¿aceptas casarte con Pepito? ¿Serle fiel en las buenas y en las malas? Sí, sí acepto. Lo que se llama el adverbio de afirmación, ¿no? Sí. ¿Ustedes van a ingresar a San Marcos? Sí, por supuesto, claro que sí. Afirmación. ¿Y cómo se llama esa? Es una categoría que es adverbio. Y lo que es pronombre, también, ¿no? Volvió en sí. De inmediato lo auxiliaron y volvió en sí. Es pronombre personal. Y también con el sentido de aprobación. El sentido de aprobación cuando decimos, por ejemplo, en ese referéndum ganó el sí. Ganó el sí, ¿verdad? Es una aprobación, es un sustantivo. Y en esos tres casos es que sí va a llevarse la tilde. ¿Está bien? Hasta ahí, muchachos. A ver, estamos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna? A ver, André dice el hiato acentual pertenece a la tildación. Claro, es un caso especial. Llamémoslo especial en tanto que no obedece a ninguna regla. Acabo de ver la pregunta de André. A ver, ¿hay alguna consulta aparte de André? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me puedes dar alguna señal de que me estás entendiendo, estás siguiendo la explicación?
Ujú. Fui, por ser monosílabo, no lleva tilde. Claro, Santiago, porque no tengo otro monosílabo que yo tenga que contrastar, ¿no? Yo fui al cine con mis colegas. Fui es el verbo ir. Yo fui una persona muy solidaria. Es el verbo ser. Pero los dos pertenecen a la misma clase. Verbo, verbo. No, no hay diferencia de categoría. No hay diferencia de clase de palabra. Por eso es que se va a quedar así. Fui sin la tilde, es un monosílabo. Si encontrase otro que no va a ser verbo, sino otra clase, otra categoría, entonces diría sí, pues hace falta, si no, ¿cómo lo diferencio? Pero fui nunca, Santiago, nunca lleva tilde. Muy bien, entonces me han dado la respuesta que sí, estamos entendiendo. Continuamos. Hablemos del de. De. De es una preposición, ¿no? Es una preposición si digo los amigos de Pedro están preparándose para ingresar a la decana de América. De Pedro, una preposición, ¿no? Escribe la letra D con mayúscula porque se trata de un apellido. La señorita de la Torre. D con mayúscula. La letra, ¿no? En ese caso, no le vamos a colocar la tilde. Como sustantivo, como preposición, no le colocamos la tilde. Bien. En cambio, cuando decimos de su cuota para preparar la chocolatada para los niños. De es el verbo. Y el verbo nosotros le colocaremos la tilde porque sí hay una diferencia, ¿no? Con la preposición. A ver, un segundito, por favor.
Bien, muchachos. Entonces, ya se pudo diferenciar el monosílabo de, ¿no? Como preposición y como sustantivo, no tilde. Como verbo, sí. Lo que significa que no deben confundir cuando encuentren da, porque a veces me dicen, profesora, si de, que es verbo, lleva tilde, ¿por qué no le coloca tilde también a da? No, no, un momento, porque da, ¿con qué otra palabra tiene la misma escritura y que sean diferentes categorías? No hay con qué contrastar, ¿no es cierto? Esa es la razón por la que no le vamos a colocar la tilde. Con el C, a ver, yo sé, muchachos, que ustedes van a ingresar a la universidad. Yo lo sé. Yo lo sé. Juan, sé perseverante. Sé perseverante. Se fue, pero retornó arrepentido. En esos tres contextos podemos encontrar lo que nos dice la regla. Yo sé que van a ingresar a la universidad. Yo lo sé. El verbo saber le colocamos tilde. Sí o sí. Verbo saber. Sé perseverante. Yo soy perseverante. Tú también sé perseverante. El verbo ser. Saber y verbo ser, ¿no? Se fue, pero retornó arrepentido. Se fue. Este sé no es ni saber y tampoco es el verbo ser. ¿Qué cosa es entonces? Es un pronombre, ¿no? Me fui, te fuiste, él se fue. Ese se es un pronombre personal átono. Entonces no le vamos a colocar la tilde. Únicamente ¿dónde? Cuando sean verbos. Solo como verbo saber y como el verbo ser, el copulativo, ¿no? En ese caso nada más. Eso nos dice esta regla. El T, ¿quién no ha escuchado o quién no ha analizado este famoso monosílabo? T. Te quiero invitar un té. ¿Me aceptas? Te quiero invitar un té. Para referirse a la bebida, a la infusión, sin la tilde. ¿Está bien? Perdón, para referirse a la infusión a la bebida con la tilde. Estoy pensando en el ejemplo que les mencioné. Te deseo invitar, te deseo invitar un té. Ya, ahí vamos. Estoy pensando en esto y no, primero tengo que explicarte cuándo lleva tilde. Un té, como la bebida, la infusión, o sea, cuando pertenece al sustantivo y por eso tiene un determinante que es el modificador directo, cuando es el sustantivo, se refiere a la bebida, a la infusión, con tilde. Mientras que te deseo invitar, te preparé un té. Este es un pronombre. El pronombre no le vamos a colocar la tilde. Sí cuando es un sustantivo. Eso es lo que nos grafica esto, ¿no? El té verde ayuda a adelgazar la planta o la infusión
En otras palabras, cuando es un sustantivo, sí, obligatoriamente la tilde. ¿Te ayudo? ¿Me ayudas? ¿Nos ayudas? Te ayudo. Pronombre. Escribe bien la letra T, sustantivo, ¿no? Escribe bien la letra T, un sustantivo. Muy bien. En el caso de más, ¿cuándo es que debe llevar tilde? A ver, él trabaja más que su hermano. ¿Cuánto trabaja? Más. Indica una cantidad. Es un adverbio de cantidad. Retornó más temprano de lo acostumbrado. Más temprano. Él es más atrevido, es más aguerrido. Un adverbio de cantidad. ¿Cómo yo sé que es un adverbio? Porque el adverbio modifica a un verbo, modifica a un adjetivo y modifica a un adverbio. ¿Sí? Esa es una forma de darnos cuenta que es un adverbio. Y va a ser más sin tilde cuando se refiere a una conjunción adversativa. Esa conjunción que implica una oposición. Te busqué, mas no te encontré. Te llamé, mas no me respondiste. Estoy diciendo te llamé, pero no me respondiste. Te busqué, pero no te encontré, ¿no? Equivale a una oposición. Por eso se le puede reemplazar por el pero, el más, el sino, sin embargo. Cuando es conjunción, definitivamente no le vamos a colocar la tilde. Es una categoría, una clase de palabras sin tilde. En esta suma ha faltado el más. En esta suma faltó el más. ¿Qué cosa es más? Es un sustantivo, un signo matemático, ¿no? Coloque el más entre las cifras. Ahí sí, como sustantivo, signo matemático, le vamos a colocar la tilde. Y como adverbio también, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con aún? ¿Qué tiene de especial aún? Vamos a considerar, según el texto, qué significado adquiere. Puede ser que el valor de aún sea equivalente a todavía, o sea un adverbio, ¿no? Todavía. Aún no ha terminado de leer el libro. Puedo hacer el reemplazo, todavía no ha terminado de leer el libro. Pues en ese caso dice que debe llevar la tilde. Cuando aún sea equivalente a todavía, debe llevar la tilde. Y aún va a ser átono, va a estar sin la tilde cuando equivale a incluso, hasta. Aún dormida, te recita los poemas de Vallejo. Incluso dormida, hasta dormida, tiene esos valores, por lo tanto va a ser sin la tilde. O cuando vaya acompañado por algunas expresiones como el cuando, aun cuando te arrepientas, no te perdonará. Eso es incluso cuando te arrepientas, ¿no? Aun cuando. De esa manera podemos solamente por el texto, cómo aparece, qué significado adquiere, si adquiere los valores de incluso, hasta, también, eso es sin la tilde o con el adverbio de todavía, todavía es joven, aún es joven, no se estrese, tiene mucho por trabajar, aún es con tilde, ¿no?
Entonces voy a hacer el reemplazo. Acá ya no es tanto porque voy a diferenciar las categorías como en el caso de él, tú, a simple vista, sino el contexto me va a ayudar mucho. El cambio de inmediato por todavía, esa va a ser una gran ayuda que vamos a tener para colocar la tilde. Y ahora sí llegamos a la parte donde la gran mayoría suele confundir. En el caso de los interrogativos, los exclamativos, no todos son monosílabos. Hay casos donde aparecen más de una sílaba, ¿no? Por ejemplo, el cuándo, el cuánto, el dónde, el cómo. Y en ellos también podríamos colocar la tilde. Vamos a ver. Primero, la regla general nos dice que los pronombres interrogativos y los pronombres exclamativos siempre van a llevar la tilde. Siempre, siempre. Allá. Entonces voy a partir de un contexto. ¿Qué contexto? A ver, ¿dónde sea pronombre? Pues no. Por ejemplo, dime qué obras peruanas has leído, ¿no? Ahí está un caso. A ver, vamos a poner otro contexto. A ver, voy a poner todos los posibles casos donde aparezca el qué, ¿ya? Atentos, por favor. A ver. Ya, fíjense, partiendo de la idea que todos los pronombres interrogativos y exclamativos se tienen que tildar. Empezamos. Dime qué obras peruanas has leído. Esta es una pregunta indirecta. Ojo, pregunta indirecta. ¿Cómo sé que es una pregunta indirecta? No tiene el signo. Las oraciones interrogativas indirectas nunca llevan signo de interrogación. Dime qué obras peruanas has leído, ¿no? Y podemos encontrar otro caso donde sea, a ver, otro color, porque no es interrogativo, sino que esta es una exclamativa. ¡Qué grata sorpresa! Puede ser que tenga el signo o no, puede haber también indirectas. En las indirectas, a pesar de que son pronombres, no vamos a encontrarlos con el signo. Eso queda claro. Así que se cumple lo que dice la teoría. Pronombre interrogativo y pronombre exclamativo
va a estar con tilde. Pero ¿qué cosa es este que? Dijo que participará en el concurso. ¿Qué es eso? Allá. Aquí está como una conjunción. ¿Es una conjunción de qué tipo? Completiva. Conjunción completiva. ¿Cómo sabemos que es completiva? Porque presenta a todo el objeto directo. Dijo eso, conjunción completiva. Llora que llora. ¿Qué es eso? También es una conjunción, pero se llama conjunción copulativa. ¿No? Es una conjunción copulativa. Llora que llora es como decir llora y llora. Conjunción copulativa. Caminé tanto que me duele el pie. ¿Y qué es esto? Es también una conjunción, pero se llama conjunción consecutiva. ¿Está bien? ¿Por qué es consecutiva? Porque indica consecuencia. Caminé tanto, ¿cuál es el resultado? Me duele el pie. O sea, a partir de aquí está la consecuencia. Llora que llora es como decir llora y llora. Está adicionando, es suma de ideas, es una copulativa. El libro que leí estuvo muy interesante. Sí, ha sabido así de todo, también de acá del centro, principalmente, han ido nada más con la cantidad que se presenta 40, 30, de todo, de 20. Chicos, hay un micrófono activado. Ah, A ver. Ya, gracias. Bien, entonces les explicaba que, como dice acá la teoría, y no hay muchos ejemplos al respecto, parto de los ejemplos para entender, ¿no? Cuando es interrogación, una interrogación busca una respuesta, indaga, ¿no? ¿Qué desayunaste hoy día? Pregunta directa. No sé qué desayunaste. Es una indirecta y no lleva el signo, pero es pregunta, al fin y al cabo. Entonces va con la tilde, al igual que la exclamación. Pero hay otros contextos en que puede ser una conjunción y hay conjunciones de diferentes tipos. Ahí es donde he mencionado la completiva, que lo reconozco porque va a presentar al objeto directo o al sujeto, claro que sí. A ver, ¿cómo es al sujeto? Me alegra que sean puntuales. Y esa también es completiva. Me alegra que esta es una completiva. ¿Está bien? Porque presenta al sujeto. Las completivas presentan al sujeto o presentan al objeto directo. Ya hablamos de la copulativa, la consecutiva. ¿Y este qué es? Entra en otro grupo. Ya no es conjunción. Este que se llama pronombre. ¿Cómo reconocemos a los pronombres? Se llama pronombre relativo. Y los pronombres relativos nunca se tildan. Es un pronombre relativo porque ha reemplazado. Ha reemplazado. ¿A quién ha reemplazado? Ha reemplazado al nombre. Es como decir, el libro estuvo interesante y leí el libro. Entonces, ese que es justamente para indicar o para evitar que se
repita, es para indicar el reemplazo, si no tendría esas dos oraciones, ¿no? Leí el libro y el libro estuvo interesante, se repite el libro. Para evitar ello usamos el que. Ahí es donde se dice que se trata de un caso de pronombre, porque el pronombre reemplaza. ¿Y es relativo a quién? Relativo al nombre, pues, que ha reemplazado. Entonces, los pronombres relativos nunca se van a tildar. Estos son los casos que nos dice aquí la teoría. Como relativos, como conjunciones, no se tildan. Tenemos el caso de quién. Moisés. ¿Quién es médico? Este quién se refiere a Moisés. Ah, entonces es un pronombre, porque es relativo a Moisés. No sé quién te llamó anoche. No sé quién te llamó, pregunta, ¿no? Entonces sí, con tilde. Lo vamos a determinar rápidamente en el contexto. ¿Está bien? A ver, otra vez hago un paréntesis para saber si hay preguntas hasta acá. Sí tengo que apresurarme con explicar todo porque la práctica está bien recargada, ¿no? Hay que analizar bastante. Por eso es que no me detengo en hacer 5 o 6 ejemplos porque la práctica sí amerita un análisis más detallado. Hasta acá. ¿Está claro? ¿Me van siguiendo? ¿Hay alguna duda? Queridos jóvenes, André, gracias. Muy gentil. Ivonne, ya, estamos bien entonces. Isabel, gracias. Muy bien. Vamos a hablar de las formas o expresiones complejas. Ya, esto es interesante, ¿ah? Esto han preguntado. Nunca falta una parte de acento en el examen de admisión. Es clásico, es el favorito, diría, ¿no? Porque todo estudiante que va a ingresar a la universidad mínimamente debe tener su formación en normativa, pues si no, ¿cómo va a redactar? Va a ser un brillante profesional, pero de repente la debilidad viene en esto, ¿no? De la redacción y entonces hay que recurrir a otro y hay bastante trabajo para los lingüistas, para los literatos, porque hay muy buenos literatos que se encargan de corrección de texto. Entonces, elaboran, redactan un artículo y se lo pasan al lingüista o se lo pasan al literato para corregirlos cuando ustedes mismos pueden ser sus correctores, ¿no? Así que no pensemos solo que todas estas reglas que estamos aprendiendo nos va a servir para el examen y de ahí ya, chao. No, esto es una formación integral. Siempre vamos a necesitar. Y no solo el de letras, no solo el que va a estudiar literatura, lingüística o del ámbito de las carreras de humanidades. Todos, un matemático, un físico, un químico, un médico, un biólogo, tiene que saber transmitir sus ideas en el plano escrito. Y el hecho de que lleve o no la tilde cambia totalmente el significado. Ahorita acabo de recordar un caso muy particular, ¿ya? Que lo oí y decía imposible, pero a veces pasa. Les voy a escribir rápidamente, ¿no? Decía, ay, se autocorrige.
Ya, mejor no escribo. Ahí mismo aprovechamos. Se va a autocorregir, igual no se va a perder el sentido de lo que quiero mostrarles. A ver, lo leí y lo escuché también. Pensé que lo que me contaron era inventado, pero no, leí esta frase, tal cual. ¿Cuántas palabras necesitan tilde en este contexto, muchachos? Para saber si realmente es funcional saber usar la tilde, el acento escrito. A ver, ¿cuántas palabras? A ver, por el chat, escríbame. Santiago tiene una pregunta por acá. En el caso de que diga la tribu de Galas, Galas es aguda, Galas es grave. Tribu de Galas, ¿no? Porque la pronunciación es Galas, no es Galás. Ya. Entonces, a ver, vamos a analizar acá. Dos palabras, dice Noé y Sarela, las palabras que deben tildarse. Mi más sentido pésame. Cierto, tilde. Por la pérdida o por la perdida. Ahí está la gran dificultad, ¿no? Si obvio acá la tilde, ya fuimos ya, porque diría por la perdida de su amiga. Y ese tiene un significado distinto, ¿cierto? Entonces le tengo que colocar por la pérdida irreparable. Tal vez le pongo un contexto más claro. Mi más sentido pésame. ¿Se dan cuenta? No era lo mismo pérdida y perdida. Es importante que coloquemos. Ahora, si las palabras están en mayúsculas, ¿también le tengo que colocar la tilde? Claro, no hay problema. Así que tengan en cuenta entonces esos pequeños detalles y ahora sí nos vamos a concentrar básicamente en las expresiones complejas, que es lo que ha venido en los exámenes, ¿no? Llamamos palabras complejas a las palabras que son compuestas. Compuestas sin el guión, como por ejemplo 26, espantapájaros, cuenta kilómetros. Son palabras compuestas y son compuestas sin guión. Al pronunciarse hay que darnos cuenta dónde recae la mayor fuerza de voz para analizarle como si fuese una palabra simple. O sea, a ver, una palabra como ay, el problema es cuando empieza a autocorregirse, ¿no? Ya pierde el sentido. No me simpatiza mucho esto. Pero bueno, no quería que acá aparezca la tilde, pero ya apareció, ya lo vieron, no hay tanto, no hay mucho trabajo que hacer. Pero sí en portalámparas, ¿no? Porque porta y lámparas se unen, se forma una palabra compuesta. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿A cuál le colocamos la tilde? Bueno, la regla dice que en este caso vamos a analizarla como si fuese una palabra simple. Eso quiere decir, como si fuese palabra simple, saber dónde está la mayor fuerza de voz. ¿Dónde está? Acá, ¿no es cierto? Portalá. ¿Y qué palabra es entonces? En ese caso se trata de una palabra esdrújula y las esdrújulas siempre se tildan. Entonces tiene que ver mucho en que ubiquemos, al ser palabra compuesta, dónde está la mayor fuerza de voz. Eso es fundamental, clasificarla y aplicar la regla. Corta uñas, uy, es una palabra grave, termina en S, no lleva tilde, pero por hiato acentual sí.
Ah, esa es la justificación, ¿no? Entonces estamos ante casos de palabras compuestas sin guión. Y cuando es con guión, a cada uno, físico, químico, lógico, matemático, teórico, práctico, árabe, israelí, a cada uno. Lo físico, ¿por qué le coloco tilde? Por esdrújula. Químico también. A cada palabra le vamos a analizar para que podamos, lo vamos a analizar a cada palabra con la finalidad de saber por regla general qué es, ¿no? Por ejemplo, árabe, israelí. Ahí ya se autocorrige. Pero bueno, ustedes me entienden. Aquí israelí porque se trata de aguda terminada en vocal. Árabe porque se trata de esdrújula, ¿no? A cada uno hay que analizarlo. ¿Qué más tenemos? A ver, allá, estamos por acá. A cada palabra, ¿está bien? A cada palabra vamos a tener que analizarlo. Y cuando termine en mente, ¿qué es? ¿Es aguda? ¿Es grave? ¿Es esdrújula? ¿Qué es? Bueno, en ese caso, ninguno. Si la palabra termina en mente, no puedo decir que es aguda, que es grave, que es esdrújula, sobre esdrújula, porque hay dos acentos. Hay un acento de el sufijo mente y hay el acento de la palabra, el adjetivo del cual se deriva. Entonces, ¿qué se hace cuando los adverbios terminan en mente? Primero hay que saber de dónde vienen, cuál es su origen. Por ejemplo, amable. Amable es un adjetivo. Cortés es un adjetivo. Fácil es un adjetivo. ¿Qué tengo que hacer? Saber si esas palabras se escriben o no con tilde, pues, ¿no? Amable. Resulta que esa palabra tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Es una palabra grave, pero no le vamos a colocar la tilde porque termina en vocal. Cortés. Él es un chico cortés. Amable, educado, cortés. Es aguda. Termina en S. Ah, sí le coloco la tilde. ¿No es cierto? Cortés. Fácil. Sí le coloco tilde porque es grave. Ah, ya. Ahora, estos son adjetivos. Yo lo quiero convertir en adverbio. Le pongo mente. Y se queda como estaba. Cortésmente. Fácilmente, ¿no? Se queda como estaba al inicio. Esa es la razón. ¿Está bien, chicos? Ya, eso es cuando termina en mente. Y cuando hay formas verbales con pronombres enclíticos, ya, en ese caso se va a aplicar la regla. Por ejemplo, si tenemos una palabra como dime, tiene un verbo y tiene un pronombre. El pronombre es enclítico porque va después del verbo. Acá también, ¿no? Cuéntamelo. Tiene dos. Pero ¿cómo hago acá? O en la palabra díselo. ¿Qué hago? Fácil. La mayor fuerza de voz está acá, lo que significa que es una palabra grave. Díselo. Es una palabra esdrújula. Cuéntamelo. Es una sobreesdrújula. Queridos jóvenes, aplico la regla. Grave terminada en vocal, no. Pero díselo sí y cuéntamelo también.
¿Está bien? Eso es cuando tenemos lo que dice acá, las formas verbales con pronombres enclíticos. Con pronombres enclíticos. Bien, 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 bien. Ya está. Y por último, la tildación en latinismos y extranjerismos. Si una palabra ya está adaptada, ya se ha incorporado en el diccionario, se somete a la regla. Por ejemplo, esta palabra. No sé francés, así que mi pronunciación no va a ser tal como lo hará un hablante de la lengua, ¿no? La escritura es así, pero al castellanizarse, al incorporarse al vocabulario del castellano, croissant, y tendrá que ser aguda. Termina en N, le tendremos que colocar la tilde. Otra palabra del francés, pero en este caso castellanizado, boulevard. Es aguda, terminada en R, no le coloco la tilde. Del japonés, bonsai, ahora castellanizada, termina en vocal, es aguda, le coloco tilde. Bypass, del inglés, aguda, termina en S, le coloco tilde, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos palabras ya adaptadas, palabras ya castellanizadas, por lo tanto, se somete a la regla. Pero los extranjerismos, los que no están adaptados, estas van a ir en cursiva, ¿no? Y entonces va a ser más sencillo darnos cuenta, por ejemplo, Vox Populi, Alma Mater, Curriculum, Pite, Habeas Corpus, etcétera. Va a estar en cursiva y ya sabemos que todavía no se adaptan. Entonces respetamos su forma original, ¿no? Eso, chicos, es sencillo por la escritura como va a aparecer. ¿Ya está? Ahora sí, vamos a dedicarle el tiempo que amerita a la práctica. Son 12 preguntas, pero parece que tuviésemos 30, porque hay que analizar, hay textos extensos. Les quiero pedir, por favor, que primero analicen ustedes, para que no solo se limiten a ver cuál es la solución. Primero ustedes y vamos alternando. ¿Está bien? Por favor. A ver, André dice, en la 11, ¿cuál sería la respuesta? Ahora vamos a llegar a la 11. No te preocupes, por favor, mi querido André. Voy a darles chances. Vean la 1, la 2, la 3, hasta la 12 y lo vemos. Lo vemos.
Ah, Santiago, no, no estaba hablando, me silencié un ratito porque mi hija iba a interrumpirlos a ustedes, ¿no? Estaba acá mi niña y todo se filtra, así que cuando hay ruido a mi entorno trato de silenciarme. Bueno, ahora sí creo que han podido ver la gran mayoría seguramente las preguntas. Vamos a empezar con la que está en pantalla, solamente para cuantificar las palabras agudas, ¿no? ¿Cuántos son? A ver, el embarazo, gestación, esa es una palabra aguda, preñez, aguda, es el estado de la hembra de la especie humana una vez que ha quedado embarazada, concibiendo al feto y llevándolo en su vientre. Transcurre entre la fecundación del óvulo por el espermatozoide hasta el momento del parto. A ver, ¿hay algo que me haya olvidado de resaltar? ¿Cuál es la clave? ¿Está bien? Creo que solo 3, ¿no? Listo. En 1, la B. B de buenos, buenos, buenos. Y acá es donde les decía, oh, hay que analizar este texto extenso, relativamente extenso, pero vamos a ver qué nos pide. La tildación de palabras agudas sigue reglas específicas establecidas por la RAE. Según ellas, la tilde sí va si las palabras agudas terminan en N, S o vocal. En tal sentido, ya nos piden agudas, pero ¿qué va a pasar si encuentro otras palabras que no son agudas, pero requieren? Hay que dar cuenta de ello. Entonces le voy a poner un color, ¿ya? Ayer fui al café. Este sí es aguda. Le voy a poner un verde. Del centro y escuché, ¿no? También es aguda. Una hermosa canción es aguda, que hablaba de amor y de dolor. Me senté, es aguda. Junto a la televisión, pedí, menú. Arroz con salchichón. Ay, ¿cómo será esa comida? Salchichón, limón, son agudas. Al final pagué, aguda, con un billetón, porque no tenía. Oye, acá hay otra palabra que requiere tilde, pero no es por aguda, sino por yato. No tenía sencillo cuando salí. Este sí es aguda, ¿no? Salí es aguda. Alguien gritó, aguda. Atrévete, sobre esdrújula, otro color. Y me hizo reír. Reír, yato, ¿no? A ver qué color le ponemos. Yato. Sin razón. Aguda. ¿Cuántas palabras agudas, requieren tilde por la regla general? Regla general. A ver. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, por regla general. Reír es por yato, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Hay 14 o me he equivocado? A ver, algunos que han puesto la D. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué han puesto la D? ¿O yo me he equivocado? ¿13? ¿Seguros? A ver, cotejen, muchachos. Pero la idea es que ustedes lo hagan primero para que verifiquen. La E, ¿no? ¿Sí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. André, dale una miradita más. ¿Qué faltó? Todos debemos estar convencidos.
Y sí, lo ven en pantalla, hay 14, lo hemos contado. Ok, clave. E de estudioso. Listo. A ver, la 3. La 3, la 3, la 3. Determine qué enunciado presenta más palabras de tipo grave. ASU. ¿Cómo será eso? Las tribus. Tribus. Es grave. Galas. Grave. Prehistórica, esdrújula. Agrupaban, grave. Pueblo, grave. Urbano, grave. Este sí es una chambaza, ¿no? Porque hay que analizar uno a uno. Expansión aguda, itálico, sobre esdrújula, invadieron. Grave. Aguda, sobre esdrújula. Sobre esdrújula, sobre esdrújula, aguda, rodeada, Mediterráneo. ¿Está bien? Laurel aguda, una, especie, planta, perenne, familia y nada más. Aquellos, ahí va uno, infantes, dos, juegan, tres, S, cuatro, tío vivo, 5 y par, 6. Muchachos, a la vista, ¿no? ¿Cuál tiene más? La E. Esta es la clave. Respuesta. La E es la clave correcta. Pregunta 4. ¿Cuántas palabras graves requieren acento? A ver, es evidente que el lápiz lo requiere. Ángel también. Se cayó. Esta requiere tilde, pero es por aguda. Se cayó sobre el... Y le coloco tilde, ¿ya? Para que todo quede, pero ya saben la razón. Aguda. Césped, sí, es grave. Mientras dibujaba un árbol. Acá también, ¿no? El niño con gesto débil. Intentó. Esa es aguda. Intentó alcanzarlo, pero tropezó. Un póster, ¿no? Es una palabra grave. Que decía,
En este caso es yato, ¿no? A ver, sigan analizando conmigo. Decía. No me pide si es por la regla general. Entonces sí la considero, porque solo me pide grave, no regla general. Fácil. No correr. A pesar del golpe, este sonrió. Esta lleva tilde, pero por aguda. Era un chico ágil. Imaginación, por aguda. Espíritu, sobre esdrújula. Y dócil, sí, por grave. Así que contamos. A ver, ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5. Ay, ay, ay. Acá cambié de color. Tropezó es aguda. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Estará bien? A ver, voy a mirar el chat. A ver, a ver, a ver. 4. 4 han marcado la A. ¿Por qué? A ver. Otros han marcado la B. Ya tenemos que llegar a un consenso. ¿Qué dice la mayoría? ¿Cuál es? Ustedes están viendo en la pantalla. Nos pide cantidad de palabras graves que requieren acentuación ortográfica, pero no nos dice según la regla general. Decía es grave. Si por ahí han dudado, a ver, cuenten nuevamente. Decía es grave, pues. Decía, claro. Esta de acá la separamos. Recuerda que hay hiato acentual. A ver, convencidos tienen que estar. A ver. Santiago, André, decía es grave. Decía es grave. Decía. La I está con mayor fuerza de voz. Se separa de la A y se coloca tilde, pero no por regla general, sino por hiato acentual. ¿Sí? A ver, André, cuando nos indican que se requiere acentuación ortográfica, ¿se refiere tanto a la regla general como a la regla general? A ver, ¿cómo es eso? Cuando les pidan regla general, ahí creo que hay que aclarar. ¿Ah? ¿Cuál es la regla general de las palabras que son graves? Debe tildarse cuando termina en una consonante diferente de N, de S, de vocal. Eso es la regla general. Diferente de N, de S, de vocal, ¿no es cierto? Pero si la palabra decía está terminando en vocal y se tilda, no es por regla general. Y la pregunta no nos ha dicho por regla general, sino nos ha dicho palabras graves que necesitan acento. Decía, estaba sin tilde y es grave y necesita acento, pero ¿por qué? No por regla, sino por hiato. Pero como es palabra grave, la tengo que contar. Si les piden que solamente sea por regla general, creo que acá había una pregunta sobre ello. No sé si ustedes se percataron, había una pregunta que teníamos que considerar sí o sí la regla general. ¿Dónde estaba esa pregunta? Acá, por ejemplo, ¿no?
La tildación de palabras agudas siguen reglas específicas establecidas por la RAE. Palabras agudas. Ahí está, por ejemplo, canción, televisión. Y reír lleva tilde, pero no lo habíamos considerado por la regla general, sino por hiato acentual. A eso se refiere aquello que nos va a tener que precisar. Regla general o simplemente si me dice cuáles son las palabras que requieren acento, ahí sí cuento todas. O cuáles son las palabras graves, como en este caso me están pidiendo graves, tendré que contar todas, pues, ¿no? Por eso es que decía, lo hemos contado. Entonces la clave en la 4, ahora sí están convencidos. Sí, ¿no? Es la B. 4B de bueno. Ya está. La 5. Los sedimentos oceánicos. Oceánicos. Acá falta tilde y es una palabra esdrújula. Están es una palabra aguda. Compuestos de materiales terrígenos. Esdrújula. Pelágicos. Esdrújula también. Los depósitos. Esdrújula. Otra vez terrígenos. Esdrújula. Consisten en arena, barro y partículas. Esdrújula. Rocosas formadas por erosión, desgaste y actividad volcánica. Volcánica también es esdrújula, ¿no? En tierra y transportada después. Bueno, esto es aguda. Esos materiales se encuentran abundantemente en las plataformas continentales y lo son aún más, todavía más, con tilde. Ay, todavía más delante, más tilde. Delante de las desembocaduras de los ríos y de costas desérticas. Bueno, desértica también es una palabra esdrújula. Hay 8 palabras esdrújulas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. ¿Se ha omitido una tilde en una palabra aguda? No, solamente en una, si no hay más, falso. Aún no lleva, más no lleva, falso. 5 la A. Sí llevan. ¿Está bien? A ver, corroboren ustedes. Ya está, 5 la A. 6. La 6 se completa. El contenido histórico crítico. Ya, los dos tienen que estar con tildes. Porque están separadas por el guión. ¿Qué más? Fue revisado rápidamente. Con tilde, porque rápido lleva tilde. ¿Qué más? El balompié, porque es aguda. Ya la clave salió, ¿no? Con la C nada más. Balompié. Solicitaron un portalámparas en el 17º, la C, muchachos. Claro. Y acá se le cayó el corta uñas al hazme reír a las 16 horas. Sí. Con las 3 primeras nomás nos damos cuenta que la 6 es la C. 7. Hiato acentual deben ser tildadas, según lo señalado que presenta tildación solo por hiato acentual.
Cuando me dice solo por hiato acentual, descarto la A porque hay aguda. Esa es por regla general. Dermatólogo, médico por esdrújula. Física, esdrújula. Termodinámico, esdrújula. Avión por aguda. Panamá, aguda. La clave es la D. Todas son por hiato. Es correcto. 7 D de dado. Saúl, decía, Frías, Río. 7 la D. Todas tienen hiato. En la 8, tildes necesarias. A ver, los pronombres interrogativos y exclamativos de la lengua española llevan tilde diacrítica, ya que se usan para formar preguntas o expresiones de asombro, tanto en oraciones directas como indirectas. Lee el texto y determine el número de tildes. Ya, Benjamín, tilde porque es aguda. Miró, es aguda. Temprano por la ventana y se preguntó, tilde por aguda. ¿Qué hora sería? ¿Qué? ¿No? Eso es lo que me están pidiendo. El número de tildes. Pero tiene que ver con interrogativo y exclamativo. Ya, ahí va uno. ¿Qué hora sería? Yato. No traía, Yato, ningún aguda reloj y no sabía en dónde acá la tilde. En dónde lo había Yato dejado. Se levantó aguda rápidamente, forma compleja, exclamó aguda. ¿Dónde están? Ahí está la tilde. Pregunta. ¿Están mis llaves? Aguda. Pensó aguda. Tengo que averiguar quién llamó. Pregunta. Llamó tilde, ¿no? Por aguda y dormía por yato. 4 palabras. 8. Enano. ¿Está bien? Ya está. Son pronombres. A ver, en la 9. En la 9, muchachos, las palabras que deben llevar tilde son: ayer fui a un restaurante gourmet con Sofía donde el catering del buffet, esta palabra lleva tilde, era internacional, usó un suéter, tilde. Acá también, ¿no? Un buffet, aguda. Estilo hippie, en cambio yo solo llevé mi jersey. No, cuando es con J no se tilda. Pues mi pullover lleva, ¿no? Lo había lavado mientras comíamos un soufflé aguda de queso y un croissant. Ya están castellanizadas. Me contó que compró un pin original en una tienda. No, luego fuimos a un vermú. Vermú sí, pues, porque aguda. Listo. Boulevard, no. Ya, la clave en la 9 es la C, muchachos. Uy, ya estamos en la hora. A ver, rapidísimo. Esta no lleva tilde. Solo o tampoco. Ti tampoco. La 10, la clave es D de dado. En la 11, alma mater todavía se mantiene con la forma original. La única que necesita es hábitat. En la 12, la clave es B de bueno. Vox populi, ad honorem, habeas corpus, esas formas latinas no se han castellanizado. Entonces solo hábitat con tilde. En la 12,
nos pide que coloquemos, aún no recuerda el por qué. A ver, lo vamos a hacer rápido, ¿ya? Para que puedan ustedes estar convencidos. En la primera, aún no recuerda el por qué cambió de decisión. Todavía no recuerda el por qué. O sea, tilde acá, ¿no? Aún el por qué es un sustantivo. El motivo de su decisión aguda, pero se ha resignado. El más equivale al pero. Álvaro, tilde, hizo ejercicios específicos para fortalecer bíceps, tríceps. Después, aguda, redacción aguda, comió, aguda, sándwich grave, jamón, aguda, aquí, aguda. Desde su móvil, vio la difusión de un podcast, ¿no? Este debe estar con tilde. Útil, de lenguas indígenas. Lo curioso es que si le pongo la tilde, se autocorrige, ¿no? El médico Pérez, médico, tilde, explicó, aguda, me explicó a mí, pronombre. ¿Por qué? Pregunta, tilde. El análisis, tilde, según, aguda, el pronombre. Demostrado que la clave es la que tiene más, la E. Queridos jóvenes, el tema fue sumamente extenso. Los monosílabos no son agudas, Sarela linda. Bien, uy, me pasé, discúlpenme. Gracias por la gentil atención. Buen día.